Pedalaba en bicicleta vendiendo detergente en polvo de puerta en puerta y destruyó a Unilever en el mercado más grande del mundo, Karsanbhai Patel, Nirma. En 1985, Unilever convocó a sus ejecutivos más senior en la India para una reunión de emergencia. El tema en la agenda era un único nombre: Nirma. Un polvo amarillo, sin empaque sofisticado, fabricado en el patio trasero de una casa en Gujarat por un técnico de laboratorio que pedaleaba en bicicleta para entregar sus paquetes de puerta en puerta. En 16 años, ese hombre había capturado el 58% del mercado de detergentes del país. El Surf, la marca de mayor prestigio de Hindustan Unilever, símbolo de modernidad para la clase media india, había caído a menos del 9% de participación. Y la reunión de emergencia recibió un nombre interno que lo dice todo sobre la magnitud del problema: Operación Sting, Strategy to Inhibit Nirma's Growth, estrategia para inhibir el crecimiento de Nirma. La mayor multinacional de bienes de consumo del mundo necesitaba una operación militar secreta para contener a un hombre que comenzó con unos pocos dólares y una bicicleta. Ese hombre se llama Karsanbhai Kodidas Patel. Nació en 1945 en Mehsana, en el norte de Gujarat, hijo de agricultores. Y lo que construyó en las décadas siguientes no es solo una historia de emprendimiento. Es la historia de cómo una idea simple, ejecutada con obsesión, puede cambiar las reglas de un sector entero y obligar a los gigantes del mundo a reescribir sus estrategias. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana historias reales de personas que empezaron de cero y construyeron empresas que nadie creía posibles. Sin fórmula mágica, sin gurú, solo decisión, riesgo y consecuencia. Karsanbhai creció en un entorno donde la pobreza no era abstracta. Era la realidad concreta de una familia de agricultores en el interior de Gujarat, estado ubicado en la costa oeste de la India, conocido por su tradición comercial y por producir una concentración inusual de emprendedores. Su padre cultivaba la tierra. No había capital acumulado. No había herencia. Había, como él mismo describiría décadas más tarde, el espíritu de los agricultores del norte de Gujarat, una disposición para correr riesgos que la historia del lugar había grabado en las personas como una segunda naturaleza. Karsanbhai era buen estudiante. Terminó la licenciatura en química a los 21 años y consiguió un empleo como técnico de laboratorio en New Cotton Mills en Ahmedabad, una de las mayores fábricas textiles de la ciudad. Era un buen trabajo para un joven de familia humilde, estable, respetable. Pero no era suficiente. Poco después pasó a otro cargo todavía más estable: funcionario público en el Departamento de Geología y Minería del gobierno de Gujarat. Empleo estatal, seguridad total, el tipo de posición que para cualquier familia de agricultores del interior de la India representaría la consolidación de una vida mejor. Pero había un problema. El empleo lo asfixiaba, y el laboratorio donde trabajaba era, al mismo tiempo, un campo de posibilidades que no podía ignorar. Durante las noches y los fines de semana, Karsanbhai comenzó a experimentar. Entendía química. Sabía cómo las moléculas de tensioactivo limpiaban la grasa de las fibras textiles. Sabía que los grandes detergentes comerciales de la época, como el Surf de Hindustan Lever, estaban formulados con fosfato, un componente eficiente pero costoso y agresivo para el medio ambiente. Y sabía que existía una alternativa más barata, sin fosfato, que podría funcionar igual de bien si la combinación de ingredientes era la correcta. En 1969, en un cuarto de 10 por 10 pies en el fondo de su casa en Ahmedabad, Karsanbhai llegó a la fórmula: un polvo sintético, amarillo, sin fosfato, que lavaba la ropa con eficiencia. El costo de producción era drásticamente menor al de los productos en el mercado. Y fue entonces cuando hizo el cálculo que cambiaría todo. El Surf de Hindustan Lever costaba el equivalente a aproximadamente 0,18 por kilo. Una fortuna para la mayoría de las familias indias, que en aquella época todavía lavaban la ropa con jabón en barra o cenizas. Karsanbhai calculó que podría vender su detergente por alrededor de 0,05 por kilo, menos de un tercio del precio del Surf, y aún así tener margen. No se haría rico, pero sería sostenible, y sería el precio que haría accesible el detergente en polvo para los cientos de millones de indios que vivían en zonas rurales y en las periferias urbanas, y que simplemente no existían como consumidores para las multinacionales. No tenía capital para abrir una fábrica. No tenía acceso a financiamiento bancario. No tenía socios. Tenía el salario de funcionario público, la fórmula en la cabeza y una convicción que muchos en ese momento habrían llamado ingenua, que había un mercado enorme al que nadie estaba atendiendo.
Con los recursos que tenía, una suma que cabía en el presupuesto de un funcionario público, Karsanbhai compró los insumos iniciales. Instaló la operación en el patio de su casa. Empacaba el polvo en bolsitas simples, con etiqueta hecha a mano. Y salía todos los días en bicicleta, a lo largo de los 15 kilómetros que separaban su casa de la oficina del gobierno, vendiendo los paquetes de puerta en los barrios del camino. Lograba vender entre 15 y 20 paquetes por día. No era mucho, era casi nada en realidad, pero era real. Las familias que compraban volvían a comprar. El producto funcionaba. La diferencia de precio era irrechazable para quienes contaban cada centavo. Fue en ese periodo, mientras pedaleaba por los barrios de Ahmedabad con las bolsitas amarillas en la canasta de la bicicleta, que Karsanbhai tomó la decisión que nadie esperaría de un funcionario público con empleo estable. Le dio nombre al producto. Y el nombre que eligió lleva hasta hoy un dolor que ninguna campaña de marketing podría fabricar. La hija de Karsanbhai se llamaba Nirupama. Había muerto en un accidente. Una tragedia sin palabras, del tipo que redefine todo lo que viene antes y después. Karsanbhai convirtió su nombre en marca. Nirma. No como gesto performativo, no como estrategia calculada de comunicación emocional, sino como una forma de llevar a su hija consigo, de perpetuar su existencia en algo que tocaría a millones de familias indias todos los días. Nirupama se convirtió en Nirma, y Nirma se convirtió en la marca de detergente más grande de la India. El crecimiento en los primeros años fue lento. Karsanbhai seguía trabajando en el gobierno durante el día y produciendo detergente por las noches y los fines de semana. Cada venta era hecha de manera personal. Conocía los rostros de las amas de casa que compraban. Escuchaba las quejas y los elogios. Ajustaba la fórmula cuando había algo que mejorar. No había estructura corporativa, no había equipo de ventas. Era un hombre, una bicicleta y un producto que funcionaba. La estrategia de garantía de devolución del dinero fue un elemento que ningún competidor había intentado en el segmento popular. Cada paquete de Nirma vendido venía con una promesa simple: si no funciona, el dinero de vuelta. En un mercado donde los productos populares se vendían sin ningún compromiso de calidad, eso era una declaración extraordinaria de confianza en el producto. Y las amas de casa lo notaron. En los años siguientes, la demanda comenzó a crecer más de lo que el patio de su casa podía sostener. Karsanbhai necesitó más espacio. Alquiló un pequeño galpón en las afueras de Ahmedabad. Contrató a los primeros empleados. Aumentó la producción y comenzó a expandir la distribución más allá de los barrios que recorría en bicicleta, primero por toda Ahmedabad, luego por el interior de Gujarat, luego por el estado vecino de Maharashtra. Hindustan Lever no lo vio venir, o mejor dicho, lo vio, pero lo subestimó. Era el error clásico de las empresas que lideran el mercado, defender lo que ya tienen en lugar de ver lo que viene desde abajo. La HUL creía que el segmento de bajo costo no merecía atención. Defender ese espacio implicaría canibalizar los márgenes del surf. Era más fácil ignorar. Karsanbhai no perdió un día en eso. Mientras los ejecutivos de Bombay miraban hacia arriba, él miraba hacia los lados, hacia los cientos de millones de indios que los ejecutivos de Bombay no veían. En 1975, 6 años después de vender los primeros paquetes en bicicleta, Nirma lanzó su primer jingle en la radio. La canción era simple, con nombres de mujeres comunes: Emma, Rekha, Jaya y Sushma, cantando las cualidades del producto. Nada de modelos internacionales, nada de escenarios glamorosos. 4 amas de casa indias, nombres que cualquier familia reconocía, cantando que Nirma dejaba la ropa blanca como la leche. La letra decía literalmente eso. Dud si safedi Nirma se halle, la blancura de la leche viene del Nirma. El jingle se transmitió en Radio All India y se instaló en la cabeza del país. El jingle logró lo que ninguna campaña de puerta en puerta habría conseguido por sí sola. Llevó a Nirma al interior de hogares a los que Karsanbhai nunca habría llegado pedaleando. En 1977, Nirma ya era la segunda marca de detergente en polvo de la India, con casi el 12% del mercado. El surf todavía tenía el 30%, pero la distancia se estaba achicando, y Hindustan Lever todavía no había comprendido la dimensión de lo que estaba ocurriendo. En 1982, Nirma llevó el jingle a la televisión. Sangeeta Bijlani, una de las actrices más populares del momento, aparecía en pantalla en un montaje animado de jóvenes cantando y bailando mientras lavaban ropa, no como una carga doméstica, sino como una celebración. La campaña rompía con todo lo que hacían los competidores. Donde el surf mostraba al ama de casa seria, dedicada a la función de lavar, Nirma mostraba alegría, ligereza.
Las 4 mujeres del jingle se convirtieron en personajes nacionales. El anuncio se transmitió por más de una década prácticamente sin cambios, convirtiéndose en el jingle publicitario de mayor duración continua en la historia de la publicidad india. Y los números que vinieron a continuación dejaron a Hindustan Lever sin respuesta. En 1985, 16 años después del primer paquete empacado a mano en un cuarto de 10 por 10 pies, Nirma se convirtió en la marca número 1 de detergentes de la India, con el 58% del mercado. El surf había caído al 8%. En 1988, la participación de Nirma llegó al 60% de todo el mercado de detergentes del país. Piensen en lo que eso representa. Un solo hombre sin capital externo, sin inversionistas, sin el apoyo de ninguna multinacional, con una fórmula desarrollada en su propio patio trasero, había capturado el 60% del mercado de detergentes de un país con 700 millones de habitantes. Y había obligado a la subsidiaria india de Unilever a convocar reuniones de emergencia con nombre de Operación Militar. La Operación Sting, lanzada por la Hull en 1988, resultó en el lanzamiento del Will, un detergente de bajo costo, verde, con un precio cercano al del Nirma, distribuido con la escala logística de la multinacional. La Hull entendió, demasiado tarde, que había dejado un mercado enorme sin cubrir, y que recuperar ese mercado costaría tiempo, dinero y una humillación institucional que los ejecutivos senior no olvidarían. La batalla que siguió en las décadas de 1990 y 2000 es hoy un caso de estudio permanente en gestión estratégica. La HUL usó todo el peso de su sistema de distribución, toda su capacidad de inversión en marketing y toda la flexibilidad que una multinacional con décadas de presencia en el mercado indio podía tener para recuperar terreno. Lo logró. En 2002, Nirma y Hull tenían participaciones prácticamente iguales en el mercado de detergentes, 38% cada una. La erosión había sido real. Pero lo que Karsanbhai había construido entre 1969 y 1988 sigue siendo, hasta hoy, una de las historias de creación de mercado más impresionantes del siglo XX. Mientras la batalla con la Hull se desarrollaba, Karsanbhai no se quedó quieto. La diversificación de Nirma comenzó en los años 1980, siguiendo siempre la misma lógica del producto original. Entrar en segmentos con escala, donde la ventaja de costo pudiera ser decisiva y donde hubiera un consumidor no atendido adecuadamente. Vinieron los jabones de tocador, los productos de limpieza, la sal, el carbonato de sodio, materia prima utilizada en la fabricación de vidrio, papel y productos químicos industriales. En 2000, Nirma tenía el 15% del mercado de jabones y más del 30% del mercado de detergentes. La facturación había crecido al punto de que la empresa fue listada en bolsa. Pero Karsanbhai no veía el negocio solo como empresa, lo veía como legado. En 1995 fundó el Nirma Institute of Technology en Ahmedabad, uno de los institutos de ingeniería más respetados de Gujarat. Luego vinieron un instituto de administración, uno de farmacia y uno de derecho. En 2003, toda la estructura fue consolidada en la Nirma University. Para un hijo de agricultores que comenzó como técnico de laboratorio, construir una universidad con el nombre de la hija que había perdido era una forma de perpetuación que iba mucho más allá del balance de la empresa. El nombre de Nirupama estaba ahora grabado no solo en cada paquete de detergente vendido en las tiendas del interior de la India, sino en las paredes de una institución que formaría ingenieros, abogados y médicos por décadas. Pero el capítulo más sorprendente de la historia de Karsanbhai no es el detergente. No es el jingle que se instaló en la cabeza de toda una generación de indios. Es lo que ocurrió cuando el propio modelo que había destruido a los gigantes comenzó a ser destruido por los mismos mecanismos que él había creado. En 1987, una empresa de Kanpur llamada Rohit Surfactants lanzó una marca llamada Gari. El mismo producto, la misma estrategia. Precio agresivo, distribución capilar, foco en el consumidor de bajos ingresos que las grandes marcas ignoraban. Gari hizo con Nirma exactamente lo que Nirma había hecho con el surf 20 años antes. Y Nirma, que había sido suficientemente ágil para destruir a un gigante, no fue suficientemente ágil para reconocer el espejo. Era 2006. Nirma todavía era un nombre conocido en toda la India, pero los números contaban una historia diferente. La participación en el mercado de detergentes había caído a la mitad. La marca estaba atrapada en la lógica que había creado. Era el producto del precio bajo. Cuando intentó subir a segmentos más sofisticados, el consumidor no la vio con credibilidad. Cuando intentó innovar, llegó tarde.
La Hull había aprendido la lección y ahora tenía una familia de marcas que cubría todos los segmentos de ingresos, desde el Wheel hasta el Surf Excel. En 2011, Gary superó al Wheel y se convirtió en la marca de detergente más vendida de la India. La participación de Nirma en el mercado había caído del 60% a menos del 10%. Fue ante ese panorama que el hijo menor de Karsanbhai, Hiren Patel, graduado en Ingeniería Química en los Estados Unidos y con MBA por la Universidad Drexel, asumió la dirección ejecutiva del grupo y comenzó a cuestionar el futuro. Era necesario un nuevo eje, un mercado grande, con demanda estructural de largo plazo, donde el grupo pudiera entrar con la misma agresividad que había sido su sello desde el primer día. La elección fue el cemento. En 2014, el grupo inauguró una planta de cemento en Rajastán con una inversión de aproximadamente $210 millones. Era la apuesta por el sector de infraestructura que el gobierno indio señalaba querer acelerar. 2 años después, en 2016, Hiren Patel cerró la negociación que volvió a colocar al Nirma Group en la primera página de los diarios de negocios del país. La adquisición de los activos indios de Lafarge Holcim por $1,4 mil millones. 3 plantas de cemento, 2 estaciones de molienda, capacidad instalada de 11 millones de toneladas por año. Karsanbhai, entonces con 71 años, supervisó la operación y dio su aprobación. La familia había derrotado en la disputa por el activo a 2 de los grupos industriales más poderosos de la India, el JSW, de Sayan Jindal, y el Piramal, de Ajay Piramal. El negocio fue financiado con una combinación de capital propio y emisión de títulos de deuda. No había socio estratégico. No había fondo de capital privado. Era la familia que había comenzado en un cuarto de 10 por 10 pies en Ahmedabad, con el dinero construido a lo largo de décadas a partir de un polvo amarillo, comprando un conglomerado de cemento que había pertenecido a una de las mayores empresas de materiales de construcción del mundo. Hoy, el brazo cementero del grupo opera bajo la marca Nuvoco Vistas, con capacidad para producir más de 20 millones de toneladas por año, entre los 10 mayores productores de cemento de la India. El grupo en su conjunto facturó más de $2.000 millones en el año fiscal cerrado en 2019, considerando todas las divisiones. En 2010, el gobierno de la India otorgó a Karsanbhai el Padma Shri, uno de los más altos honores civiles del país. Y en 2024, Hurun estimó su patrimonio neto en $9.000 millones, pero el número que más lo define no está en ninguna lista de riqueza. Es 300 millones de consumidores. La base de familias indias que usan o han usado productos Nirma a lo largo de 5 décadas incluye 300 millones de personas. No son clientes sofisticados de una marca premium. Son los agricultores del interior, los trabajadores de las periferias urbanas, las amas de casa que cuentan cada centavo en el mercado. Karsanbhai los vio cuando nadie más los veía y construyó un imperio sobre esa visión. Lo que esta historia enseña va más allá de la estrategia empresarial. La primera lección es sobre dónde mirar cuando el mercado parece saturado. En 1969, el mercado de detergentes de la India tenía un único segmento visible, el premium, dominado por Hindustan Lever y otras multinacionales con décadas de inversión en marca. Ese mercado era inaccesible para la mayoría de los indios. Karsanbhai no intentó competir dentro de él. Creó un segmento que no existía y descubrió que ese segmento no existía no porque no hubiera demanda, la había, sino porque nadie se había tomado el trabajo de ir hasta donde estaba la demanda, en bicicleta, de puerta en puerta, con un producto que cabía en el presupuesto de esas familias. La gran oportunidad rara vez está donde todos están mirando. Está en el espacio entre lo que existe y lo que podría existir. La segunda lección es sobre el poder de ser exactamente lo que se es, sin intentar parecer algo diferente. Nirma nunca fingió ser una marca premium. Era un polvo amarillo simple, en un empaque simple, con un precio que las familias podían pagar. Y fue precisamente esa honestidad la que creó fidelidad. Las familias no compraban Nirma por aspiración. Compraban porque funcionaba, costaba lo que podían pagar y venía con una garantía de devolución del dinero que ninguna marca premium ofrecía. La tercera lección es sobre el peligro de convertirse en lo que uno destruyó. Nirma destruyó a Hindustan Lever en los años 1980 porque fue más ágil, más audaz y más conectada al consumidor real que el gigante multinacional. Pero cuando Gary apareció con la misma estrategia, Nirma reaccionó con la lentitud de quien ya se había convertido en el establecimiento. Había perdido el hambre. Había perdido los reflejos. Las ventajas competitivas no duran para siempre, y la misma mentalidad que creó el éxito necesita renovarse constantemente para sostenerlo. Y existe una cuarta lección,
más profunda y más personal que lleva la trayectoria de Karsanbhai. Es sobre lo que una pérdida puede hacerle a un propósito. Cuando Karsanbhai bautizó el detergente con el nombre de su hija muerta, no estaba haciendo marketing. Estaba decidiendo que la existencia de Nirupama no terminaría con el accidente, que su nombre sería pronunciado por 300 millones de familias indias mientras lavaban la ropa, mientras cuidaban el hogar, mientras vivían la vida ordinaria que ella no pudo vivir. Hay algo en esa decisión que va más allá del negocio, que nos lleva a preguntarnos qué hacemos con las pérdidas que cargamos, si las enterramos o si las transformamos en algo que continúa. Karsanbhai eligió transformar. Y el resultado fue Nirma, una palabra que todavía hoy, 50 años después del primer paquete empacado a mano, en un cuarto de 10 por 10 pies en Ahmedabad, es reconocida de inmediato por cualquier indio como algo que le pertenece. No pertenece a una multinacional, no pertenece a un fondo de inversión. Pertenece al hombre que pedaleaba en bicicleta de madrugada y al nombre de la hija que nunca olvidó. Una pregunta queda después de todo esto. Si miras el mercado en el que actúas o el mercado en el que piensas entrar, ¿puedes ver el corredor vacío? El consumidor que las grandes marcas decidieron no ver. Déjalo en los comentarios, porque a veces la respuesta ya está ahí, esperando a alguien con disposición de pedalear hasta ella. Si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, suscríbete ahora. En este canal hay 3 historias nuevas por semana, todas sobre personas reales que construyeron empresas reales, con decisiones que la mayoría no habría tenido el valor de tomar. Sin fórmula mágica, sin teoría, solo la historia. En pantalla puedes ver la historia de Shazi Bisram, que ya está publicada y vale mucho la pena. Haz clic y mírala.